Pero bueno, aquí hay mucho que ver, aquí hay mucho que ver. Pero lo que tienes que ver es que la intensidad, si tú la vas perdiendo, te acercas al blanco y al negro. Al acercarte al blanco y negro, no pienses que es blanco y negro. No, tú tienes que entender que en el blanco hay muchas tonalidades posibles, como en el negro. Por eso la saturación y el valor tonal es muy importante. De esto se percató el señor Paul Cézanne. Paul Cézanne en toda su obra de retratos, paisajes, bodegones, en toda su obra tuvo en cuenta el factor de la saturación. Tanto fue así que lo fue como desgranando y metiéndole tanto blanco y tanta tierra, fue realmente construyendo como un campo plástico muy tierra, hasta tal punto que a veces hay pinturas de él, obras de él, que son totalmente como construidas con el matiz blanco, tierra, el verde tierra. Es precioso, de verdad, es una cosa preciosa. No hay cosa más atractiva que mirar una obra de Paul Cézanne de cerca. ¿Por qué? Porque al ser un pintor del postimpresionismo, ¿qué ocurre? Que tú estás viendo la pincelada, estás viendo la construcción, que no existe construcción. Es un efecto óptico abstracto que tú tienes. Fijaros cómo se ve la transparencia del color, que él deja inacabado porque le funciona, Esa atmósfera que construía el propio Paul Cézanne es una preciosidad. No tiene nada que ver con el realismo que hemos visto del polaco. No tiene nada que ver. Es diferente completamente. Las obras de él y su pincelada como rajada y sus colores, porque él metía diferentes matices, diferentes colores. El azul ultramar, el amarillo cambio, lo rajaba, lo partía. Con un matiz tierra verde, lo seducía y se lo llevaba como al color de la tierra. Rara vez ustedes veréis que en los propios Paul Cézanne hay mucho color encendido. Pocas veces lo veréis. Es curioso eso en Paul Cézanne. Cómo va empezando los cuadros con mucha intensidad y los va como partiendo y a base de color blanquecino, un matiz blanquecino y oscuro, lo va como haciéndolo invisible, ¿no? Haciendo el plano invisible. Y esto se hace cuando le metes blanco al matiz. Por eso pasarte de blanco, cuando mezclas, es cargarte el color. Cézanne lo hacía queriendo y le salía bien. ¿Pero por qué? Porque él sabía muchísimo de esto ya. Él comprendía que el paisaje que veía, la montaña que veía, San Victoria, por cierto, la tenía que desguazar y llevarla a su estilo de pintura. Su valor tonal era característico. Todo el mundo conocía un cuadro de Paul Cézanne. ¿Por qué? Porque reconocía su manera de quitarle saturación a los colores y el valor tonal llevárselo a su manera de pintar. Esto, fíjate que tiene un cierto parecido con el maestro de Eibar, del vasco Zuloaga. Esto es muy importante. Los paisajes del propio Zuloaga, yo siempre le he encontrado como una cosita parecida a lo de Paul Cézanne. ¿Por qué? Porque posiblemente el mismo Paul Cézanne y el mismo Zuloaga encontraron en el blanco ese registro para abrir el color y quitarle intensidad, y metiéndole un poco de color encendía ciertas partes del cuadro y jugaban con eso. Los paisajes de Zuloaga son interesantísimos desde mi punto de vista subjetivo, son muy interesantes por esta cuestión. Objetivamente están muy bien construidos. No son realistas. No se parecen a la realidad. Son paisajes inventados, con mucho blanco, pero metiéndole ese color entre medio. Utilizan el amarillo cromo, el amarillo cambio, pero lo meten en medio. ¡Qué bien Zuloaga! ¡Oh, qué bonito Zuloaga! Cuando no es amarillo es carmín, cuando no es carmín es rojo, cuando no es carmín ni rojo es negro. Pero dentro de la paleta metían ese color visible. Con lo cual tú ves esa tierra abierta,
en los paisajes, esa sombra, ese color añejo a betún de Judea, pero ves ese matiz vibrante. Y esto mismo le pasaba al propio Paul Cézanne en su obra. Yo le hago un guiño hoy aquí en el canal al propio Cézanne y al propio Zuloaga. ¿Por qué? Porque ambos estaban conectados, desde mi punto de vista técnico, estaban conectados completamente. No es que se conocieran y se copiaran, sino que nosotros ahora, desde una óptica, mirando el bosque desde arriba, yo puedo ver perfectamente que utilizaban casi el mismo registro plástico, el mismo rollo. Obviamente, Zuloaga era más figurativo, era más, vamos a decir, más representativo. Paul Cézanne tendía mucho más a la abstracción. Pero cuando tú veas un Zuloaga, acércate a su fondo, acércate a su tercer plano, acércate y tú verás cómo esa abstracción, esas nubes, esa pincelada rota te recuerda al maestro francés, a ese que ponía los cuadros en medio de las ramas y de las hierbas para ver si no desentonaban. Si desentonaba es que estaban mal pintados, decía Paul Cézanne. Pues el señor Zuloaga, tiene cosas del señor Paul Cézanne. Paisaje de otoño. Tiene. Diferente, por cierto. Diferente. Paul Cézanne es posimpresionista. Es un pintor muy moderno. Influye realmente a los pintores como Picasso, al cubismo. Su forma de pintar, en la medida en que iba cumpliendo años, era cada vez más extraña, más rara. Una pincelada totalmente rota, que solo se entendía la obra cuando la miraba desde lejos, porque de cerca la saturación se perdía tanto que parecía que no existía el volumen, no existía la construcción formal. ¿Por qué? Porque partía de un color saturado y a veces le quitaba tanta intensidad que lo hacía desaparecer. ¿Pero por qué? Porque lo veía en la montaña, porque a este le dio en la cabeza con la montaña y no dio nada con la montaña, tú. Montaña para acá, montaña para allá, montaña para acá, montaña para acá. Se hartó de pintar la montaña. La gente le decía, si yo no la he pintado la montaña, ella que aún no la ha hecho. No la ha hecho, vaya 60 veces la montaña. Claro, porque él no estaba pintando la montaña. Él estaba pintando eso, el alma de la montaña, que está justamente en la saturación, en los matices perdidos. Porque él realmente no pintaba la montaña, pintaba el alma de la montaña, el aire que realmente acariciaba esa piedra. Por eso él realmente, si algo hacía, era construir la pincelada en base a la degradación del matiz, a la degradación de la forma. Por eso los cuadros de él están llenos de ese tipo de pincelada. ¿Pero por qué? Porque él cogía el matiz saturado, el propio matiz saturado, y lo convertía en tierra, en aire, en blanco. Es lo que hacía. Y esa saturación verde clara, verdaderamente, la partía, hasta que llegaba realmente a una obra realmente original, única. Alucinante. Verdaderamente la belleza del propio maestro está en acercarte a sus cuadros. Es lo que ocurre, ¿eh? Cuando te acercas a un Paul Cézanne y estás viendo esto, te pasa como cuando ves las montañas que pintaba Zuloaga o los edificios de Zuloaga. No ves la pintura, tú ves los registros, cómo está manteniendo la saturación donde le interesa y la belleza que construye cuando te alejas de la obra. Es tremendamente complicado esto. Claro, tú esto no lo aprendes a hacer. Tú a esto llegas. Porque hay cosas que no se aprenden. Hay cosas que la propia experiencia, el propio camino, el propio esfuerzo te lleva.
Paul Cézanne nunca aprendió a pintar así. Él aprendió a pintar, pero su manera de ver la pintura le llevó a esto. Y aquí tenemos la montaña, que parece que se mueve, que vibra con esa pincelada, ¿lo veis? Alrededor, esos matices tierras, son preciosos.